Un gusto saludarles, mi nombre es Roberto Andrés Luna Reyes, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la USAC. Estoy cursando actualmente Matemática Intermedia 3 en la sección G y hoy les vengo a hablar un poco acerca de las trayectorias ortogonales. Para comenzar, ¿qué son las trayectorias ortogonales? Una trayectoria ortogonal se le denomina así a una curva que interseca a otra curva y que las tangentes de ese punto en el que interseca con respecto a las otras curvas forman 90 grados. Por ejemplo, consideremos el caso de una recta común con ecuación y igual a un medio menos x sobre un medio. Y ahí tenemos la gráfica en pantalla. La pregunta ahora es, ¿existe una ecuación de otra recta o de otra curva que interseque a esta que miramos en pantalla, pero que justamente en el punto en el que se intersecten, formen 90 grados las tangentes en ese punto? Y en efecto podemos encontrar una ecuación de una recta en este caso que interseca a la original justamente a 90 grados, la cual sería y es igual a 2x más 4, y tal como podemos ver en la imagen, la recta en color azul, que es la nueva, está intersectando a la original justamente a 90 grados. A eso se le llama una trayectoria ortogonal, una, una curva que interseca justamente en un punto a una ecuación dada, a una curva dada a 90 grados. Entonces, habiendo esclarecido ese punto, la pregunta ahora se convierte: ¿cómo se determina una trayectoria ortogonal dada una familia de curvas? Es decir, se tiene una ecuación y se quiere hallar la familia de trayectorias que intersecan ortogonalmente a esta original. Para ello se emplean los conocimientos del cálculo diferencial, ya que implica la resolución de una ecuación diferencial ordinaria. Habiendo dicho esto, los pasos sugeridos son los siguientes. Dada una familia de ecuaciones f de x, y y z igual a 0, se deriva implícitamente respecto a la variable independiente. En este caso se supone que la variable independiente es x, por lo tanto y es la dependiente. Entonces obtenemos la ecuación número 1, en la cual tenemos la derivada parcial con respecto a x de f más la derivada parcial con respecto a y de f por la derivada con respecto a x de y. Es así como funciona la derivación implícita. El segundo paso se resuelve para la derivada de y con respecto a x, dando como resultado una función que denominaremos como f sub 1, que va a ser igual al cociente entre la derivada parcial con respecto a x de f, la ecuación original, sobre la derivada parcial de y de la ecuación original, el negativo. El paso número 3 sería: de la ecuación número 1 se puede despejar la constante c de la siguiente manera. En el siguiente paso veremos la importancia de despejar la, la función original para que quede sin el término c, que es una constante arbitraria cualquiera. Y eso se hace con el fin de que en el paso 4 reemplazaremos esta constante por, por la función que no cuenta con la misma. Es decir, en la ecuación número 2, la derivada se encuentra determinada por un conjunto de términos que implican tanto a x, a y a una constante c, una constante arbitraria cualquiera, puede ser 1, 2, menos 1, menos 3 o cualquier número real. Ahora bien, lo que nosotros deseamos es obtener una ecuación diferencial que no implique a esta constante arbitraria, que únicamente se quede en términos de x y y. Para eso es que despejamos a c de la familia original para luego poder reemplazarla en la ecuación diferencial. Y es así como obtenemos una función, la derivada en función únicamente de la variable x y de la variable y.
Y el paso número 5 es más que todo puro concepto geométrico, ya que la pendiente de la trayectoria ortogonal a un punto x, y cualquiera es el negativo del inverso multiplicativo de la pendiente de la curva dada en ese punto. Puede sonar un poco difícil de comprender, pero prácticamente lo que está diciendo es que para que una curva sea ortogonal a otra, tiene que cumplirse que justamente en ese punto la derivada de la trayectoria que deseamos que sea ortogonal debe ser igual al inverso negativo de la derivada de la ecuación de la familia original. Es por eso que en la ecuación número 5 tenemos a y sub 2, y' sub 2 es igual al negativo del inverso de y sub 1 del y' sub 1. Y como anteriormente habíamos denominado que y' sub 1 era f de x, simplemente lo colocamos así. Finalmente, en el paso número 6, la ecuación diferencial ordinaria resultante de la ecuación número 5 debe ser resuelta por cualquier método posible. Es decir, una vez llegamos a este punto, ya lo único que resta es resolver la ecuación diferencial, que es preferible representarla con la notación de Leibniz, ya que podemos diferenciar entre la variable dependiente y la independiente. Ahora pasemos a un ejercicio. Y es así como se resuelve, con esos simples 6 pasos. Ahora yo voy a explicar el problema número 1 y su solución. El problema indicaba encontrar las trayectorias ortogonales a la familia de parábolas con vértice en el origen y foco sobre el eje Y. Luego trace la gráfica para ambas familias en el mismo plano de coordenadas cartesianas. Entonces tenemos que comenzar considerando cuál es la ecuación que, que representa una familia de parábolas, ya que el problema no nos indica ninguna ecuación inicial. Nosotros con los conceptos de precálculo podemos recordar que una parábola que abre sobre el eje Y tiene una ecuación estándar eh, como la que se muestra en pantalla. 4p por y menos k es igual a x menos h, todo eso elevado al cuadrado, donde h y k son las coordenadas del vértice de la parábola y p es la distancia del foco de la parábola hasta el vértice. Tal y como lo indica el problema, la familia de parábolas tiene el vértice en el origen y con foco sobre el eje Y. Por lo tanto, h es 0 y k es 0, ya que las coordenadas que corresponden al origen es 0, 0,0. Entonces la familia que antes descrita en el problema es representada mediante la siguiente expresión. 4p por y es igual a x al cuadrado, ya que el término k y h simplemente se desvanecen porque son igual a 0. Entonces con esta es la ecuación que estaremos trabajando. Esta es la ecuación original, esta es la familia de curvas en la cual nosotros queremos determinar una familia de trayectorias ortogonales a la misma. Se reordena la ecuación para tener más claridad al momento de derivar implícitamente respecto a x, porque vamos a considerar que x es la variable independiente. Por lo tanto, se reordena de esta manera y colocamos y sub 1 para poder diferenciar entre la familia original, la familia de parábolas, y la familia resultante, que serán ortogonales a estas parábolas. Se deriva implícitamente. Ahora tenemos y sub 1 es igual a 1 sobre 2p por x. Se determina la derivada que debe cumplir con la familia de curvas ortogonales de la siguiente manera. Tal y como antes lo habíamos mencionado, para que una curva sea ortogonal a otra, debe cumplir que justamente en ese punto o en cualquier punto que nosotros deseemos, debe ser igual al negativo inverso de la derivada de la familia original. Por eso aquí colocamos y' sub 2, que es la derivada de la familia ortogonal a la inicial, y simplemente sustituimos los valores. En lugar de que ahora veamos 1 sobre 2p y todo eso por x, obtenemos que es menos 2p sobre x. Es el inverso de la derivada.
es el inverso negativo. Ahora bien, lo que nosotros debemos hacer es eliminar la constante P, la constante arbitraria P, para únicamente mantener, para obtener la ecuación diferencial en términos tanto de x como de y, para no estar carreando esa constante arbitraria. Así que tenemos que P es igual a x al cuadrado sobre 4y, y eso lo obtenemos simplemente de la ecuación inicial. Podemos despejar a P de esta ecuación y reemplazarlo justamente en la ecuación diferencial resultante, que es lo que hicimos aquí abajo. La derivada de y sub 2 con respecto a x es igual a menos x sobre 2y. Eso luego de haber reemplazado p por x al cuadrado sobre 4y. Por último, se resuelve la EDO resultante mediante el método de separación de variables, ya que ese es el que mejor se adapta en esta situación. Separamos las variables, tal y como lo miramos en pantalla. Integramos ambos lados de la ecuación para mantener la igualdad. Una vez integrada la ecuación, debemos asignar la constante arbitraria y simplemente se reordena para que se pueda apreciar que en realidad es una familia de elipses con eje mayor sobre el eje X. Nuevamente, esos son conocimientos de precálculo. Y es así como nosotros podemos graficar, en este caso yo lo hice mediante GeoGebra, tanto a la familia de parábolas como a la familia de elipses, que forman justamente 90 grados en cada uno de los puntos que intercepta a las parábolas. En este caso, ahí indiqué una tabla con la clave de color y el valor que le corresponde tanto a la variable, a la constante arbitraria C como a la constante arbitraria P, que simplemente las hice coincidir para que todo pudiese ser visto de una mejor manera gráficamente hablando. Y eso es todo con respecto a las trayectorias ortogonales. Gracias por su